Vamos entonces con el primer tema, que es el tema del conflicto de Camboya y Tailandia. En esto nos vamos a apoyar principalmente en este artículo de perfil escrito por Juan Martín Paleo. Contanos un poco quién es y por qué es importante que él escriba este artículo. Sí, bueno, primero, nada más que nada agradecer a Juan Martín Paleo, que es teniente general retirado del ejército argentino, ex jefe de Estado Mayor Conjunto, o sea, la posición más elevada de cargo público a nivel militar, o sea, de un oficial superior. Fue el número uno de todas las Fuerzas Armadas durante bastante tiempo, y obviamente él es palabra totalmente autorizada para hablar de conflictos internacionales, más en un país que la Academia de Relaciones Internacionales está muy virada hacia las cuestiones diplomáticas o las cuestiones más económicas o regionales, pero no cuestiones de defensa. Las cuestiones de defensa siguen siendo casi lugar totalmente hegemónico de las Fuerzas Armadas y los escritos de las Fuerzas Armadas. Y como tal, el general Paleo, que de vuelta le agradezco mucho y le agradecemos mucho por este artículo que nos ofreció, nos mantiene totalmente vigente. Totalmente, eso que decís es muy cierto, porque aparte, fíjate que eso ubica a la academia en general en un rol, si querés, bastante atrasado, o sea, es como muy paradigma del siglo XX pensar el tema de la defensa como algo estrictamente militar y no algo que en realidad comprende un montón de sectores de la vida nacional que hacen la estrategia. La estrategia de defensa nacional es más que el sector militar, o sea, es la capacidad logística, es la capacidad económica, es un montón de cosas que, la infraestructura, o sea, hay un montón de cosas que en realidad La tienen que salud ver con institucional. la salud institucional, claro, la toma de decisiones, todas cosas que tienen que ver en realidad con la vida civil más que con la vida militar. O sea, no Exactamente. se Bueno, excluyen. Bueno, y en este artículo claramente donde nos va a relatar bastante, a veces un poco en detalle, pero también pasando por arriba cuestiones más detallistas, yendo más a lo general, hablar sobre historia del conflicto, sobre lo que es la actualidad y por qué se generó la escalada, pero particularmente la tesis del artículo, que es a donde quisiera que nos frenáramos un rato y pudiéramos analizarlo, es la parte sobre un mundo postpolar, casi, ni siquiera un mundo multipolar o post-unipolar o post-hegemonio, es un mundo postpolar, donde las grandes potencias por A, por B, no llegan o no quieren llegar a influir o hegemonizar sobre conflictos extrarregionales. Tal cual, sí, sí. Y es un poco lo que también venimos desarrollando en este canal, que es Carl Schmitt, cuánta razón tenía en sus análisis sobre todo, y eso que era un pensador que uno por ahí en temas de política internacional lo ubica más en el postestructuralismo, pero precisamente él brindó una herramienta para pensar un mundo que se iba regionalizando y donde, vamos a hablarlo, impera la lógica partisana de la irregularidad, de la no declaración formal de guerra, de la no intervención directa, o sea, acá vemos en todo caso intervención más bien proxy, y en el caso puntual de Tailandia y Camboya, como veníamos charlando en la trastienda, tiene que ver con ya directamente una resolución al margen de las grandes potencias. Vamos a ir con la nota. Fronteras de pólvora, el conflicto entre Tailandia y Camboya y el debilitamiento del orden internacional, la reactivación de un antiguo litigio entre Bangkok, acá no sé cómo se pronuncia, ayúdame. Bien, deja al descubierto la fractura del sistema internacional y rebate una disputa con raíces coloniales, identidades en pugna, actores globales pasivos y un sudeste asiático cada vez más expuesto a las tensiones del siglo XXI. Dice, en un mundo sobresaturado de conflictos mediáticamente jerarquizados, Ucrania, Gaza, Taiwán, ciertos estallidos armados parecen suceder en los márgenes de la conciencia internacional. Tal es el caso del enfrentamiento entre Tailandia y Camboya, que a pesar de haber provocado decenas de muertes, desplazamientos masivos y una peligrosa escalada militar en pleno sudeste asiático, apenas logró algunas líneas en los portales más relevantes del planeta. Pero esta aparente irrelevancia estratégica encierra una paradoja inquietante. Lejos de ser un accidente aislado o un mero altercado fronterizo, el resurgimiento bélico entre Bangkok y Phnom Penh. Phnom Penh en sintonía de una enfermedad sistémica más profunda. Nos encontramos frente a una guerra silenciosa, dice, que no por ello resulta menor. La violencia volvió a encenderse con fuerza el 24 de julio del 2025, luego de que un artefacto explosivo matara a un soldado tailandés de la provincia de Surin. La respuesta fue inmediata, bombardeos, fuego cruzado y avances tácticos en múltiples puntos de la frontera. La violencia desatada superó en intensidad y alcance los episodios registrados en 2008 y 2011, y sin embargo ni la ONU ni la ASEAN ni los organismos de mediación internacional activaron herramientas concretas para desescalar el conflicto. Repasemos rápidamente qué es la ASEAN, porque la ONU ya la conocemos todos, pero la ASEAN no muchos la conocen. Bueno, la ASEAN, como lo defines, es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que básicamente se concibió como una herramienta para garantizar la estabilidad regional en el territorio a través de el diálogo y la no intervención, la no injerencia sobre la soberanía de otro país. Es básicamente un foro de diálogo diplomático. El famoso foro de diálogo diplomático que se hace en sus regiones de seguridad para tratar conflictos. Perfecto.
Bueno, vemos que esto parece haberse resuelto un poquito, o por lo menos se ha desescalado de una forma mucho más doméstica de lo que podríamos haber esperado de estos organismos. Dice, este nuevo bloque armado entre los dos Estados miembros de la misma organización regional ocurre en un escenario global marcado por la erosión del liderazgo estadounidense, la consolidación del poder chino, la multiplicación de tensiones periféricas y la creciente indiferencia del orden internacional frente a disputas que no comprometen directamente a sus principales actores. El conflicto entre Tailandia y Camboya no es, por tanto, un hecho aislado, es parte de una tendencia más amplia que revela cómo las grietas del viejo sistema internacional comienzan a ensancharse, mientras proliferan enfrentamientos no resueltos en regiones donde la historia aún pesa más que la diplomacia. Repasemos entonces un poco de esa historia. Sí, que es importante porque esa historia va a marcar de la misma manera que muchos conflictos postcoloniales se marcan necesariamente de una delimitación territorial por parte de una gran potencia anterior que, a través del proceso de colonización del final del siglo XIX, generó un gran conflicto identitario, para Estados-naciones. Claro, que era, claro, aquí tenemos el mapa de lo que era hasta el momento que Francia tenía la posesión de lo que era la antigua Indochina, que recordemos que Indochina era un imperio, o sea, era un imperio que estaba en la época del viejo imperio romano, que es lo que hoy comprenden los países Laos, Vietnam y Camboya. Pero además, lo que tenemos que ver claramente es que se generó lo que es la obtención de la Indochina, o del territorio de la Indochina por parte de Francia, teniendo un territorio colindante que dice Tailandia, pero en ese momento se llamaba el Reino de Siam. Me imagino que alguien, porque yo imagino que van a haber muchos jugadores de jueguitos, particularmente el juego de Paradox en el chat, el Reino de Siam está, por ejemplo, en cualquier juego de Europa Universalis, de Hearts of Iron, de los Crusaders, que es ese reino que siempre se encuentra en la zona del sudeste asiático. Y ahí lo que se genera claramente es posterior al proceso de descolonización, debido a que Francia no puede sostener esos territorios en esa situación y tiene que sacarlos a través del proceso de descolonización de la ONU. Lo que termina ocurriendo es que se genera una delimitación territorial hecha por ingenieros coloniales. Ingenieros coloniales que obviamente esa delimitación no la hicieron bajo ningún acuerdo entre partes, bajo ningún consenso, ninguna votación democrática, ninguna consulta popular, ni siquiera una consulta a las élites políticas locales, tanto del Reino de Siam como de la Indochina, para saber las posteriores conflictos sobre identidades nacionales o identidades étnicas. Y obviamente, como sabemos, que es cuando se hacen esas cosas de manera totalmente unilateral, como lo vimos en todos los procesos de descolonización, África y Asia particularmente, se generan conflictos militares. Bueno, miremos lo que es la zona del Cáucaso, ¿no? Toda la zona del Cáucaso podemos decir que son mayormente estados-nación formados a criterio de la Unión Soviética en su momento, o de Rusia, entendiendo delimitaciones étnicas, ¿no? Fijémonos que muchas veces hablamos de, no, qué barbaridad, la Alemania nazi por el tema de mantener la cuestión étnica de la división territorial. Sin embargo, la Unión Soviética utilizó criterios bastante similares para la delimitación de los territorios satélites o de su patio trasero. Acá tenemos también un poquito del mapa ya quizá más actual, ¿no? Entre lo que son los territorios ahí delimitados de Laos, Camboya, y bueno, está Vietnam ahí también metido, nada más que acá está junto con Laos, pero es básicamente eso. Vamos a continuar entonces, si te parece, con la nota que repasa esta parte de la historia. De paso, el saludo también a Fede, que está ahí, a Víctor Carmona, gracias por estar, Don Nadie, Eneas, gracias por estar ahí. Dice la nota: herencia colonial y fronteras difusas, el mapa como trampa histórica. El conflicto entre Tailandia y Camboya hunde sus raíces en las profundas y contradictorias cicatrices del colonialismo francés en el sudeste asiático, ¿no? Lo que veníamos hablando. Durante los siglos XIX y XX, el Imperio francés impuso sobre la península de Indochina una lógica cartográfica ajena a las identidades, tradiciones e instituciones locales. En 1907, Francia delimitó la frontera entre la colonia de Camboya y el reino de Siam, lo que venías diciendo, ¿no? Entregando a Camboya territorios como el templo de... ¿cómo se pronunciaría? Bueno, yo tampoco, realmente justo... Nada, es medio complicado. Aparte son dialectos que no manejamos nosotros. No, pero bueno. Es básicamente el templo más importante en esa zona que como van a ver posteriormente en la nota, genera necesariamente el conflicto posteriormente, porque hay cuestiones tanto étnicas, etnonacionales y religiosas del conflicto que le dan ese tinte explosivo. Exacto. Dice, esta delimitación plasmada en mapas elaborados unilateralmente por ingenieros coloniales fue impuesta sin el consentimiento real de la monarquía siamesa. El conflicto se reactivó con fuerza en los años 50, cuando Camboya, ya independiente, llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. En 1962, la Corte Internacional falló en favor de
Phnom Penh, y otorgó el control del templo de Camboya, aunque no resolvió con claridad la soberanía entre los terrenos colindantes. Desde entonces el sitio ha sido epicentro de escaramuzas periódicas, tensiones diplomáticas, militarización en zonas rurales y campañas mediáticas cargadas de simbolismo religioso y nacionalista. La decisión de UNESCO de declarar el templo Patrimonio Mundial en 2008 fue vista por Bangkok como una provocación, revivando la disputa. Lejos de cerrarse, la herencia colonial quedó latente como una trampa. El mapa, más que herramienta de paz, fue semilla de conflicto. Claramente quiero que veamos una parte sobre ese último párrafo, que lo que dice es que la UNESCO, organismo multilateral, entró y llegó a lo que es el templo de Preah Vihear, y lo declaró como patrimonio mundial, que eso también, ¿qué es lo que ocurre cuando declara patrimonio mundial? Que no lo puede tocar ningún país, no puede ser, o sea, no puede cambiarse de mano, este es parte de un país, y además, si se genera cualquier conflicto internacional sobre esa zona, puede generar convertir un país paria a un territorio, al país que se convierte en agresor en esa situación. Entonces, claramente, eso lo tomó Tailandia, o la región de Tailandia hoy, lo tomó como una gran provocación, como, ok, o sea, básicamente escudaste este gran conflicto, este lugar, que lo consideramos ambos como una disputa territorial, como algo blindado por la comunidad internacional. Eso obviamente lo va a tomar de manera muy negativa Tailandia. Entonces, así si podemos continuar con lo que es nacionalismos cruzados, que habla... que hay que decir que Tailandia hoy en día, ¿por quién está apoyado? Hoy Tailandia está apoyado por las potencias occidentales. Contra Camboya está con las potencias, o sea, con lo que es China. Que ahora vamos a hablar de esa parte, porque obviamente todo este conflicto llega al día de hoy. ¿Y cómo llega al día de hoy? Llega al día de hoy con escaladas armamentísticas muy grandes. ¿Por qué? Porque Tailandia y Camboya, subiéndose a la oleada del militarismo creciente de las grandes potencias, el militarismo creciente de Occidente y Oriente, o sea, Occidente y el sudeste asiático, ellos entraron en la volteada también, consiguieron, a través de financiación, a través de la reactivación del instrumento, o sea, de las industrias militares europeas y norteamericanas, consiguieron reactivar y modernizar todas sus fuerzas armadas, particularmente su fuerza aérea y su marina, particularmente su marina, porque no es algo común las compras y lo que hizo, y bueno, todas esas cosas que uno las venía pasando por alto, si uno seguía lo que era a los medios especializados en defensa, que hablaban, iban notificando sobre las compras constantes y el reequipamiento constante de Tailandia, lo tomaban como algo, bueno, pasó, lo están comprando, y después cuando estalló el conflicto uno entendió perfectamente por qué se estaba dando otra situación. Claro, como que se les pasó, se les escapó la tortuga, se diría. Es lo que dicen. Bueno, acá tenemos un mapa de Vietnam. Este es claro, el mapa de lo que fue la guerra de Vietnam y cuando ya existía el conflicto con Camboya. Recordemos, a manera también de repaso histórico, que cuando Vietnam establece su sistema, después de la guerra, obviamente su sistema marxista-leninista, no toma como modelo a China, sino que en una primera parte se asemeja un poco más al modelo soviético y después igual hizo la suya. Y así como China hizo la suya respecto de la Unión Soviética, por lo cual tuvo conflicto directo al punto que terminó arreglando con Estados Unidos la doctrina de la contención a la Unión Soviética, Vietnam hace lo mismo con China. Y Camboya, precisamente, al tener conflicto regional directo con Vietnam, va a podríamos decir, empatizar o adoptar el modelo chino para diferenciarse precisamente de Camboya. Entonces, hay que fijarse que no era todo un bloque homogéneo el campo socialista del siglo pasado, sino que en realidad eran también distintos modelos que pugnaban dentro del mismo bloque soviético, o no soviético, sino bloque socialista, podríamos decir. ¿Vamos a continuar? Sí, vamos a continuar. Nacionalismos cruzados, templos sagrados y propaganda interna. El templo de Preah Vihear no es solo una ruina ancestral, es un emblema sagrado para ambas naciones. Para los camboyanos representa el legado, ¿cómo sería? Es el legado Khmer. El legado Khmer, bien, y la reivindicación frente a siglos de dominación. Para los tailandeses simboliza una injusticia histórica y una humillación nacional nunca saldada. Las élites políticas han sabido utilizar esta simbología como herramienta de legitimación interna. En Tailandia, los gobiernos militares y las coaliciones ultranacionalistas han recurrido cíclicamente al discurso revanchista para consolidar apoyo popular. En Camboya, el régimen autoritario de Hun Manet ha capitalizado la amenaza externa como justificación del control represivo interno. Y quiero hacer un punto acá. Como vos mismo decís que vos escribís más que nada a lo que es a lo que es la escuela del realismo estructural. En mi caso, al neoclásico, más que nada. Al realismo neoclásico. Sí. Quiero que... Perdón, porque tenés razón, al realismo neoclásico que fíjate que uno de los elementos, los preceptos del realismo neoclásico es que la utilización de la política doméstica para la consecución de objetivos de gran estrategia política de las naciones, teniendo de nexo ejecutor a
el ejecutivo, o sea, quien sería el presidente, rey, monarca, dictador, lo que sea. Entonces, lo Exacto. que vemos acá no solamente es, o sea, vemos un elemento de política doméstica yendo directamente a una influencia sobre política internacional y sobre un conflicto armado, porque tenemos que ese conflicto, esta disputa regional, se utilizó internamente por ambas naciones para legitimar sus propios procesos internos de, o sea, de gobiernos extra democráticos o sea, gobiernos despóticos y gobiernos militares. Entonces, gobiernos militares que utilizan la retórica nacionalista sobre el conflicto para legitimarse. Que eso llevó un momento a una aceleración del mismo conflicto. Una aceleración enorme del mismo conflicto. Que donde ahí tenemos que darle una pequeña derecha, pequeña, muy pequeña derecha, muy pequeña veña a el liberalismo en lo que es la idea de las democracias entre ellas no se pelean, ¿no? Las democracias entre ellas generan o sea, tienen un conflicto, un nivel de conflictividad menor entre ellas. O sea, no es que la Sí, democracia es no van a cierto la eso. guerra, sino que la En eso democracia lo tiene considero. una conflictividad menor entre ellas, porque Sí, tienden a un desconflicto, como se genera una diversificación de la toma de decisiones, no queda totalmente concentrada en el Ejecutivo, sino el Ejecutivo es el nexo entre la política doméstica y la consecución de objetivos de interés nacional. Tenemos que claramente en esta situación, dos gobiernos o dos tradiciones autoritarias, militaristas, que necesitan sí. necesitan como un apoyo popular, una consideración de apoyo popular a nivel interno, o sea, un apoyo interno, utilizan esto para acelerar el conflicto. Claro, y teniendo sistema de partido único, por lo menos en el caso de Camboya, no recordemos que estaba Pol Pot en Camboya. En Exactamente. Camboya. Claro, Pol Pot que Bueno, fue dentro de los regímenes comunistas creo que el más sanguinario de todos, que no tuvo la cantidad de muertos que tuvo, no sé, Mao o Stalin, simplemente porque es un país más chico. Pero, pero per pero nada más. cápita fue más. Sí, per cápita, claro. Si lo hacemos la comparativa a nivel estadístico, sí, sí, fue más. Y es curioso porque, claro, vos bien traes al realismo neoclásico, que tiene que ver el tema de la toma de decisiones del aparato ejecutivo. ¿Por qué? Porque, claro, es una escuela que se para sobre la segunda imagen de las relaciones internacionales, que es cómo se compone a nivel interno el Estado, que es lo que hasta entonces las escuelas consideraban como un asunto menor o de segunda importancia, siempre parándose o en la lógica de la naturaleza humana, del realismo clásico, o el neorrealismo en la naturaleza del sistema. Y en este caso acá, fijémonos como los dos estados, con intereses totalmente contrapuestos, pero ambos con regímenes, como bien decís, autoritarios o totalitarios, se basaron en los resortes que tenía a nivel internacional para establecer la escalada de conflictividad a lo largo de los años. Eso es algo Exactamente. muy, muy Y interesante. bueno, nosotros podemos ver que esto después dice que lo religioso, el segundo párrafo, el religioso también juega un rol, como lo dice también. No sé si lo querés continuar. Sí, sí. Sí, dice, ambos países son mayoritariamente budistas, Theravada, pero compiten por la apropiación espiritual del templo. Ahí está el tema también. No, no necesariamente tiene que ver con conflicto de religiones opuestas, sino que en realidad hay una disputa nacional por esa reivindicación. Esto también lo charlo bastante cuando tomo el caso de Hobbes como paradigma de análisis, ¿no? Tan primario de la ciencia política. Las luchas religiosas a partir de la modernidad ya no son religiosas, son políticas. La religión es un Exactamente. medio para la política. Dice, en 2025 se denunciaron agresiones contra monjes de ambos lados y profanaciones deliberadas de símbolos religiosos por parte de tropas. En definitiva, el nacionalismo se enraiza en lo sagrado, lo histórico y lo geográfico en una combinación explosiva. Y ahora vamos al siguiente subtítulo que quiero que ir a esa parte, que es, ¿qué es Sí, lo que veníamos hablando? Es, esto lo tenemos que llevar a la modernidad, porque esto es un conflicto claro. de varias décadas, o sea, de casi todo un siglo, o más de un siglo, podemos decir, pues situamos el siglo XIX, donde básicamente tenemos que ambos países, aprovechando la escalada, o sea, la escalada de gasto y la escalada de producción militar por parte de los países europeos, porque hablo de países europeos, y no solamente de Estados Unidos, porque es importante para Tailandia, o sea, y la producción norteamericana y China, eso sí que se explica solo, Claro. tenemos que empezar a modernizar y a reequipar todo su aparato militar para lo que posteriormente iba a ser este conflicto. Vamos al caso de Tailandia. Tailandia claramente se alineó al bloque occidental, se alineó al bloque norteamericano y al bloque europeo. Entonces, ¿qué hizo Tailandia? Tailandia agarró y empezó a comprar todo armamento, tanques, camiones, armamento de armas pequeñas, sistemas de armamento de escuadrón, para todo, pero además partió de dos elementos. Empezó a comprar la versión más modernizada del F-16, el F-16 Block 70. Ellos compraron una cantidad importante de F-16 Block 70, que es un F-16 muy tope de gama, más que cualquier cosa que tenemos en la región sudamericana. O sea, Tailandia tiene mejor avión que toda la región sudamericana conjunta, Tampoco porque ni siquiera Brasil con el Gripen le puede competir al F-16 Block 70, o sea, estamos hablando de escalas totalmente fuera de nivel.
y posteriormente la compra de submarinos. Compra de submarinos clase Scorpène Evo, que son los submarinos Uy, que quería comprar Argentina, que quiere sí, comprar Argentina, sí, los clases Scorpène Evo a Naval Group en Francia. Por eso estoy hablando de que Europa es importante. ¿Y por cómo logró hacer esto y cómo logró hacerlo en tan poco tiempo? Bueno, porque Europa y Estados Unidos, al nivel de desarrollo y producción que están teniendo por la demanda interna, tanto como demanda para exportación que tienen, están produciendo constantemente buques, aviones, armas y todo. Entonces, lo que genera es un efecto de economía de escala. Lo que genera ese efecto de economía de escala es que se produzca todo más barato y más rápido. Entonces, un submarino que tarda 10 años en fabricarse, lo construís en 5 o en 8. Y entonces el armamento empieza a fluir más rápido. Y lo mismo con Camboya. Camboya empezó a armarse a través de todo lo que es el aparato militar chino, con tanques, particularmente los ZTZ-99, que es el tanque de última generación que tiene China, y otros elementos como baterías de artillería 122 milímetros, con mucho armamento potente, que esto lo va a explicar el artículo, pero empezaron a subirse a esa escalada y bueno, genera obviamente que al tener tanto más armamento, sumado a esta escalada, empiezan a generarse el efecto pre-Primera Guerra Mundial de empiezan a conseguir tanto armamento que esa paz armada detona cuando se siente que tiene una posición ventajosa con ese armamento claro, contra el país del limítrofe. claro, y eso se ve acá en lo que dice la nota: por primera vez se registraron ataques deliberados contra infraestructura energética y de telecomunicaciones en zonas rurales. Dice, también se detectaron interferencias de señales GPS, evidenciando el uso de guerra electrónica. Varios analistas militares coinciden en que el conflicto dejó de ser una escaramuza fronteriza para convertirse en una guerra limitada con líneas definidas, objetivos tácticos y narrativas de largo plazo. Acá también, claro, un poco lo que vos mencionabas, ¿no? Los cazas F-16, drones de reconocimiento tipo Hermes 900, Camboya teniendo cohetes Grad de 122 milímetros, unidades de asalto motorizado y los drones chinos, ¿no? Los Wing Long. Dice, la cadena, Deutsche Welle y The Guardian documentaron mediante imágenes satelitales la destrucción de escuelas y hospitales móviles. Reuters informó sobre el uso de municiones de racimo, que no son cualquier cosa eso, en zonas pobladas, lo que podría configurar crímenes de guerra. En solo 5 días murieron más de 50 personas y cerca de 140.000 fueron desplazadas. Bueno, después tenemos lo que son las víctimas, la crisis humanitaria, que igual eso creo que la gente lo tiene claro, un desplazamiento de 140.000 personas, después 40.000 camboyanos que fueron a refugios, y obviamente los comités internacionales como la Cruz Roja, Human Rights, lo que es la OCHA, varias ONGs, obviamente todo lo que son los organismos internacionales empezaron a emitir reportes y empezaron a tratar de intervenir. Y quiero que nos paremos particularmente en esta parte. Claro. Washington, Beijing y el dilema del sudeste asiático. Esto es lo que venimos a hablar nosotros. Esta es la tesis de nuestro planteo. Claro. El conflicto dejó al descubierto el doble juego de las grandes potencias. Tailandia es un aliado militar histórico de Estados Unidos. Participa anualmente en las maniobras Cobra Gold y es receptor tradicional de armamento y formación militar estadounidense. Camboya, por el contrario, obviamente la historia acá pesa, ¿no? Ha profundizado su alineamiento con China, que financia la base naval de Ream. Construye rutas estratégicas y sostiene el régimen de Hun Manet con préstamos e inversión directa. Esto hasta acá ya sabemos, los posicionamientos. Ahora, esta es la parte importante. Claro, pese a estas afinidades, ni Washington ni Beijing, ¿no?, intervinieron directamente. El Departamento de Estado emitió una tibia declaración de preocupación por la estabilidad regional. Preocupación. Me preocupa. Mi corazón va a las víctimas desplazadas por... Bueno. Sí, es insólito. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo, ¿no? Chárlenlo, chicos, chárlenlo, por favor, háblenlo, conversenlo, claro. Chárlenlo. Estará bueno. China, que es un país tan terrorista de puertas adentro. Hermoso. Ahora, importante, ninguno presionó con sanciones ni ofreció una mesa de mediación formal. No, vamos a los hechos, no a los discursos. Y vamos al siguiente párrafo, que esto es... Esta pasividad revela un rasgo inquietante del orden multipolar emergente, o podríamos decir postpolar, como bien decías vos. Los conflictos regionales ya no son necesariamente escenarios de competencia directa, sino también de omisión estratégica. El valor geopolítico de Tailandia y Camboya parece hoy más vinculado a la contención indirecta, económico-militar, que al respaldo activo en momentos de crisis. El mensaje para otros países del sudeste asiático es claro: el paraguas de las grandes potencias ya no es garantía de asistencia inmediata. Ahí está. Eso es tremendo. Ese es el punto. Che, yo les pregunto al chat, y quiero que me conteste el chat a alguno de los que está ahí. Ya preguntas también. Sí, ¿ustedes se hubiesen imaginado en algún momento,
un conflicto de este estilo, que es China y Estados Unidos, o sea, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, vamos a hacerlo bien marcado, no hubiesen intervenido? O sea, Oh, ¿ustedes hubiesen pensado que el conflicto de Vietnam y la escalada del comunismo en Vietnam no hubiese sido respondida por Estados Unidos? ¿Ustedes hubiesen imaginado el conflicto de Rhodesia o Zimbabue, como lo conocemos hoy, con lo que con lo que eran los colonos holandeses y la población negra local, no hubiese sido intervenida por la Unión Soviética de Estados Unidos? ¿Ustedes se han imaginado un conflicto como el conflicto árabe-israelí en los años 60 no hubiese sido intervenido por Estados Unidos? ¿Ustedes hubiesen imaginado una situación donde en cualquier conflicto, en cualquier lugar del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética hubiesen dicho, yo no me meto? ¿Se lo hubiesen imaginado? en plena competencia por el mundo encima. En plena competencia geopolítica, como se delineó, encima, como hoy, al día presente, en 2017, se delineó la geopolítica, el delineamiento de la gran estrategia norteamericana, que es un delineamiento hacia una competencia de grandes potencias. Y en plena competencia de grandes potencias, donde Estados Unidos y China se dividen o se dirimen la hegemonía global, no quieren intervenir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, creo que ahora el resto del artículo es importante. ASEAN, ¿no? La ASEAN ante el espejo, ¿foro diplomático o espectador impotente? La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, fue concebida como una herramienta para garantizar la estabilidad regional a Eso través ya del lo vimos, diálogo. pasar al segundo párrafo, que es lo importante. Claro. Bueno, dice, Malasia, que preside el bloque de 2025, apeló a la prudencia y llamó a mantener el diálogo, sin mayores consecuencias, ¿no? Filipinas y Vietnam optaron por el silencio. Laos, tradicional aliado de Camboya, bloqueó internamente todo intento de intervención. La inacción de ASEAN evidencia su creciente irrelevancia como mecanismo de resolución de conflictos interestatales. La región carece de un paraguas de seguridad y su arquitectura institucional demuestra ser frágil frente a intereses contradictorios y nacionalismos crecientes. Sí. Bueno, me vas a acordar a, no sé, en parte a la región, nuestra región, ¿no? Porque nosotros tenemos Mercosur, tenemos UNASUR, tenemos varios mecanismos de... Yo te pregunto una cosa. ¿Intervendrían? Claro. ¿Intervendrían? No. O sea, y ahora, yo que este siguiente subtítulo quiero que lo pasemos, por eso creo que puede ser que lo veamos al final, las comparaciones, porque tenemos que ir a... si bajamos un poco más, pasamos la hegemonía de Trump, esta parte, nuevo orden sin árbitros, que esto es a lo que queremos apuntar. Dice, el conflicto tailandés-camboyano plantea interrogantes sobre el funcionamiento del orden internacional contemporáneo. ¿Qué pasa cuando el sistema multilateral no interviene? ¿Qué sucede cuando las grandes potencias miran hacia otro lado y las organizaciones regionales fracasan en contener la violencia? En términos prospectivos, podrían imaginarse tres posibles escenarios. El primero, del tipo optimista, supone una tregua negociada informalmente por mediadores locales con la intervención posterior de actores como Indonesia o Japón. El segundo, tendencial, proyecta una guerra de baja intensidad prolongada en el tiempo, con escaramuzas cíclicas, militarización de la frontera y deterioro de la relación bilateral. El tercero, más grave, prevé una escalada no controlada, con desplazamientos masivos y efectos desestabilizadores en toda la península. Bueno, quiero que analicemos el primer párrafo particularmente, porque el segundo párrafo básicamente son proyecciones a futuro que hace el general Paleo, que a pesar de ser muy interesantes, que son interesantes para poder seguir conversando, lo importante creo que es ese primer párrafo que dice, ¿qué sucede cuando las grandes potencias miran hacia otro lado y las organizaciones... No me lo muevo más arriba. Ahora, ¿dónde está? ¿En qué parte estás? Más arriba. El primer párrafo. Ese es el... ¿Qué sucede cuando las grandes potencias miran hacia otro lado y las organizaciones regionales fracasan en contener la violencia? O sea, donde básicamente no hay un organismo supranacional que contenga, o sea, o ni siquiera la hegemonía y la zona de influencia de las grandes potencias para poder desescalar el conflicto. Y quiero ir a este punto, que es lo que yo analizo esta posición. Esta es mi postura y mi opinión personal, que obviamente o sea, quiero que la analices y quiero que la analicemos con el chat, que es... yo planteo un mundo postpolar y no multipolar. Primero porque ya no hay grandes polaridades. Porque lo que se planteaba que iba a ser India, Rusia, China y Estados Unidos, pasó a ser solamente China y Estados Unidos. Porque la India quedó en su histórica intrascendencia, o sea, debido a sus contralores institucionales, a su histórica intrascendencia geopolítica, donde literalmente a su propio patio trasero se lo está comiendo China. Sí. Y Rusia, debido a cuestiones internas a nivel económico, demográfico, institucional y además o sea, un mal posicionamiento diplomático, lo que generó es su propia futura intrascendencia a nivel internacional. Entonces quedó solamente China y Estados Unidos. Ahora, donde vos tenés a ambos países, ¿por qué este conflicto es relevante? Y quiero contestarle a Owen, que dice, Filipinas, Laos, Camboya, ¿qué relevancia tienen para el mundo? Soy un solo cultivo de arroz. Bueno, la relevancia que tienen para el mundo es este conflicto
que no es que es el conflicto en sí, sino que es un síntoma, como plantea el general Paleo, de un problema mayor, donde tenés dos potencias globales. Y lo voy a decir en criollo. Una que quiere intervenir y no puede, y una que puede intervenir y no sabe cómo. ¿A qué me refiero? Una potencia como Estados Unidos, que es una potencia en declive por sus malas políticas, por su mal manejo de política doméstica, tanto a nivel institucional como a nivel social y particularmente a nivel económico, que obviamente es un síntoma de las dos anteriores, donde claramente está en un repliegue geopolítico a nivel global, donde claramente no tiene la potencia, no tiene ya no solamente el poder relativo, sino el poder absoluto que tenía durante los años 90, entonces no tiene la capacidad de hegemonía global sin necesidad de ningún otro aliado a nivel, en ninguna zona, por un lado. Claro. Por el otro lado, está en un repliegue directamente hacia lo que es la zona de Sudamérica, Europa, y después le está entregando a enclaves regionales a nivel global su influencia, como son Tailandia, Australia, Japón, Corea, Israel, Sudáfrica, Argentina, enclaves geopolíticos de Estados Unidos, enclaves de aliados esenciales geopolíticos para Estados Unidos para poder seguir sosteniendo un modicum de relevancia a nivel geopolítico para el futuro, y no solamente sino de proyección geopolítica en el futuro. Y tenés otra potencia, que es la potencia en ascenso, que es una potencia en ascenso como China, que tiene la segunda economía mundial, con proyecciones de ser la primera, pero tiene un problema muy grande. China se desarrolló tan rápido que no tuvo tiempo, a través de sus instituciones y su propia academia, de desarrollar lo que es una gran estrategia de proyección global. Básicamente no sabe cómo hacer para hacer potencia global. No sabe cómo hacerlo. Y al no saber cómo hacerlo... Sí, por favor. No, de hecho no tiene acuerdos de defensa común con otros países. Nadie va a saltar por China. China no va a saltar por nadie. Y la realidad es que solamente tiene estrategia de defensa de su perímetro y está viendo cómo puede avanzar con el tema del mar, del mar del sur, exactamente. Sobre todo para la parte de Taiwán, pero también porque es el único punto donde India todavía le gana, que es la cuestión naval. Exactamente, entonces yo lo que quiero decir es China, incluso teniendo, porque tiene proyecciones de ser más grande que la potencia naval de India, porque India ya tocó su techo y todo. Yo dije institucionalmente está muy clavado, o sea, las reformas de Nehru destruyeron cualquier posibilidad de proyección geopolítica a nivel hacia futuro. O sea, China lo va a sobrepasar enormemente por su producción naval y por su producción, por su producción básicamente militar. Pero, si vos tenés tantas herramientas, pero no sabés cómo usarlas, ¿por qué? Porque no sabes cómo desarrollar instituciones multilaterales efectivas, como no sabes desarrollar una hegemonía efectiva a nivel regional, como no sabes cómo tratar a nivel geopolítico con países que no sea fuera de la esfera económica, como vos no sabés cómo hacerlo porque no desarrollaste una política, una idea, una proyección, una escuela de gran estrategia, lo que termina pasando es esto, es una potencia que quiere y no sabe, y una potencia que quiere, que quiere y no puede. Claro, que quiere y no puede. Lo que lleva, ¿y qué queda en el medio? El vacío. Y lo que tendrían que ser las instituciones regionales, anarquía. Nos dimos cuenta que esas instituciones regionales estaban más sostenidas por el sostenimiento de las grandes potencias globales, porque al momento que le sacaron el PIB, le sacaron la ayuda, no tienen otra cosa que ofrecer un diálogo. ¿Y qué lleva esto? Lleva a mis proyecciones a futuro, que es, yo tengo en la cabeza que habían 3 tipos de proyecciones a nivel futuro. Uno, la recomposición norteamericana, que es que Estados Unidos se saque la cabeza del orto, básicamente, y haga la reforma económica que tiene que hacer y logre recuperar la hegemonía relativa con el resto de las grandes potencias. Cosa que se puede hacer, no es imposible, se puede, pero son reformas dolorosas. La segunda es el norte chino, que es que China logre desarrollar su economía y se convierta en el próximo hegemón global, que cada vez lo veo más difícil porque cada día que pasa China no cambia su posición, no cambia, no mejora, no busca desarrollar otra cosa que no sea lo económico y lo militar, no busca desarrollar su cuestión global, su cuestión académica, geopolítica, no busca eso. Y el tercero, que creo que es el que más se está proyectando, que es un mundo donde la anarquía del concierto de naciones o la anarquía internacional va a volver a ser ley, va a volver a ser como era antes del siglo XIX, va a volver a ser la ley de la tierra. El gnomo de la tierra.
Bueno, en realidad, no sería en realidad blanquear lo que siempre fue y que todas las instituciones internacionales quisieron tapar como si fuese la tierra abajo de la alfombra. Bueno, eso son posiciones. O sea, si vos me preguntás a mí, Sí, y yo te diría que sí. Yo te bueno, diría que claramente o sea, que el orden internacional liberal fue un espejismo, como todos los órdenes internacionales que se quisieron poner total. antes fueron espejismos. Sí, totalmente. Esto lo explicaba un profesor mío o sea, de Historia de las Relaciones Internacionales, un hombre, una eminencia importante, Pablo Bota, el, Ah, Pablo Bota, sí, lo tuve en un par de clases. bueno, Sí, el doctor Bota, sí, sí. que me imagino que le va a sorprender que lo salude porque él no me quería a mí. No me quería como estudiante particularmente, pero bueno, saludo. Eh, donde él básicamente dice, la crisis del orden internacional liberal, estas cuestiones rimbombantes de que hablan y que dicen, la crisis del orden y la democracia, el orden democrático internacional, no es más que la historia natural del hombre, donde Sí, las identidades regionales se hacen más fuertes que el orden internacional liberal, que el orden internacional sostenido por la potencia hegemónica del momento. Y son cosas que pasan siempre, ¿no? Porque la identidad regional, lo que es la atomización por la identidad regional o identidad nacional, siempre va a ser más fuerte de cualquier orden globalizador eh, que busque la uniformidad de las naciones y en las culturas de la gente. Porque necesariamente el argentino es distinto que el inglés, que es distinto que el camboyano, que es distinto que el serbio. Es distinto, son distintos y somos distintos. Y no hay orden internacional liberal que valga. totalmente de acuerdo. Es más, te diría que eh, si querés hablar de que en algún momento sí, está bien, hubo una preeminencia de esas instituciones para formar ese orden liberal, es un pequeñísimo paréntesis en lo que es la historia de la humanidad, pero pequeñísimo, o sea, es casi te diría irrelevante. Lo que pasa es que recién estamos saliendo de todo ese letargo. Entonces nos da la sensación de que eso fue como, parecía el fin de la historia, ¿no? Lejos estaba de ser el fin de la historia. Estábamos en la parte de Cachemira, los Balcanes. Bueno, decía, los Balcanes, Serbia alimenta el sueño de reconfiguración territorial, como advierte Rosendo Fraga con la noción de Gran Serbia, que mantienen en vilo a Bosnia y Kosovo. La constante es la misma. Límites impuestos externamente, ausencia de arbitrajes efectivos, guerras intermitentes y nacionalismos exacerbados. La novedad, en el caso del sudeste asiático, es el uso de tecnología avanzada, que es lo que vos venías mencionando al principio, la articulación simbólica religiosa del territorio y la ausencia casi total de cobertura mediática global. Es la guerra invisible del siglo XXI, localizada, persistente y sin consecuencias para quienes no la sufren directamente. Exacto. Fíjate, aparte lo de Serbia, con Kosovo, fíjate que encima hay otra cosa que se habló poco, pero que también estuvo muy en boga hace unos meses atrás. Ya se formó una alianza entre Kosovo, Croacia y Albania, lo cual tensa totalmente mucho más las relaciones con Serbia. Entonces, fíjate cómo ahí también se exacerba en la crisis de, podríamos decir, de hegemonía rusa, porque Serbia es un país prorruso, y la OTAN sigue teniendo los delirios de expansión hacia el este. Por eso que yo digo, por eso digo que el espacio expansión celeste. Perdón, te me caíste de Lucas, Marcelo. No, no, sí, que básicamente que eso a ver, lo que yo vengo diciendo de la OTAN últimamente es lo siguiente. La OTAN no representa los intereses de los europeos, representa los propios intereses que la conformaron a la OTAN. Y ni siquiera representa los intereses americanos, que digamos, porque No, los intereses tampoco. americanos son amigables a la cuestión, no la cuestión rusa, porque no, pero sí a una potencial relación bilateral positiva con Rusia. Donde claramente vos tenés que esa expansión hacia el este se quedaron en los 90, se quedaron claramente en los 90, se Sí. quedaron en una posición totalmente anacrónica a lo que es la actualidad. Entonces ellos tienen que entender que esa expansión hacia el este se termina en el momento que Estados Unidos tenga relaciones positivas con Rusia, genere un cese al fuego en Ucrania y termine llevando hacia una paz, a un armisticio, y posteriormente lleve a una potencial alianza, y sí, lo voy a decir con nombre, pero una potencial alianza ruso-americana. Ujú. Y esa potencial alianza ruso-americana la va a tener que tomar la OTAN, a pesar de que no le guste, porque claramente no tienen la posición, o sea, no tienen la posición geopolítica para poder oponerse a ninguno de los dos. Y, va a tener que entrar dentro del resto del bloque occidental. Sí, sí, totalmente. Pero a ver, también por lo siguiente. La OTAN está, yo creo que desesperada, los líderes de la OTAN y los no europeos, los burócratas de Bruselas, están desesperados porque si se firma la paz en Ucrania, se termina el cuento, se termina el cuento de la OTAN, se termina ¿cómo te puedo decir?
La razón de Es ser. que se termina, sí, claro, su razón de ser y se termina su credibilidad a nivel mundial. Que como yo digo, la OTAN es una mafia. Es una mafia que se funda trayendo ex jerarcas nazis para hacer un cerco de contención de intereses privados. No tiene ni siquiera que ver con intereses de, como bien dijiste, ni de Estados Unidos, ni de los europeos. Fue todo un cerco para contener, era un foco de poder global, la OTAN, y lo sigue siendo. Entonces, nada mejor que esta época para desmantelar un poco todo ese entramado de burócratas y mafiosos que yo por lo Sí. menos acá lo digo así. Igual hay que ver si pasa, porque si bien es cierto Sí, obvio. que no sostiene los intereses europeos, sí sostiene los intereses de las élites europeas. Debe Las ser, élites claro, europeas siguen estando totalmente involucradas, entramadas en lo que es el negocio enorme de la OTAN, por sí. mucho y yo el ejemplo más grande, que es el ejemplo tanto del autismo a nivel internacional por parte de los argentinos. Los argentinos dicen, no, hay que comprar armamento francés porque los franceses están en contra de Inglaterra. Mirá, Dicho, ¿quién dice? bueno, hay una cantidad que no es, primero no, porque No, o sea, hay que girar hacia España porque la alianza con la hispanidad en contra de Inglaterra, mirá, no, porque claramente si vos estaba tenés, o sea, Franco todavía sí, pero ahora no. bueno, pero entonces, a ver, vos tenés claramente un tema de la OTAN, la defienden los élites europeas o sea, con la búsqueda de poder sostener sus propios negocios de desarrollo militar, tecnológico, armamentístico, y obviamente es un foco de poder, el cual ningún país se va a poner en contra, que si Inglaterra entra a una disputa con Argentina por rearme equipamiento, España y Francia se van a poner del lado de Inglaterra. Inglaterra. Y no porque hayan firmado un tratadito, sino porque sostiene los intereses de las élites de esos países de la OTAN. Tiene que haber un cambio de timón muy fuerte y a nivel generalizado en Europa para que eso pase. Exactamente. Claro. Bueno, podemos ir a las últimas partes. Bueno, hablamos del intento de Trump, ¿no? Diplomacia unipersonal en la era post-hegemónica, es lo que estábamos hablando, ¿no? Dice plena campaña por regresar a la Casa Blanca, anunció de su cuenta de X, bueno, que mantenía conversaciones con ambas partes para frenar la escalada y mediar personalmente un alto al fuego, según Reuters. Trump habría establecido contacto con el primer ministro tailandés y con el canciller camboyano, aunque sin respaldo del Departamento de Estado de la administración del entonces presidente Biden. Con gesto más simbólico que diplomático, evidencia la fragmentación del poder estadounidense y el uso electoralista de conflictos periféricos para proyectar liderazgo personal. Pero lo que decíamos, ¿no? Trump, antes de asumir, ya ejecutó política internacional. Si bien su intervención fue bien recibida por parte de los sectores conservadores de Bangkok, no tuvo impacto real en el terreno. No hubo ni mesa de negociación, ni observadores enviados, ni ultimátums. La diplomacia performática reemplaza cada vez más la diplomacia institucional. Nuevo orden sin árbitros. Escenario perspectivo, bueno, esto ya lo habíamos visto. Y los interrogantes. ¿Y cómo finaliza la nota? Dice, ¿no? Dice, ¿puede ASEAN reconfigurarse como un actor efectivo en la resolución de conflictos o seguirá atrapada en su doctrina de no intervención? ¿China optará por preservar la estabilidad regional o utilizará el conflicto como excusa para reforzar su proyección militar en el Golfo de Tailandia? ¿Qué implica la falta de respuesta internacional sobre el sistema de seguridad global que supimos construir y dar por garantizado? El conflicto entre Tailandia y Camboya, aparentemente menor, es una advertencia, no solo sobre la fragilidad de las fronteras, sino también sobre la decadencia de las instituciones encargadas de protegerlas, en un mundo con cada vez mayor tendencia hacia la multipolaridad, o como decimos nosotros, la pospolaridad, descentralizado y plagado de crisis simultáneas, lo que alguna vez fue periférico puede volverse central. Basta con que nadie lo impida, claro. Teniente general retirado, Paleo. Ahora, Vale. yo lo que quiero decir es, ¿por qué definimos como pospolaridad? Porque lo que plantea la teoría de la teoría de los polos, sostenida por tanto el realismo clásico, el neorrealismo, el realismo estructural, es que las tendencias de poder relativo a nivel global llevan a que los países, que los países tiendan su geopolítica a través de polos de poder relativo. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando esos polos de poder relativo no llegan a tener alcance global o pierden alcance global? Ya la geopolítica de ciertos países tiende a perder ese análisis a partir de los polos, tiende a perder foco, relevancia, su análisis, o sea, sus políticas internacionales tienden a desarrollarse sin pensar en esas grandes potencias. Y entonces por eso que decimos que es un mundo postpolar, o es un mundo de transición multipolar a un sistema más estable, pero estamos en un periodo totalmente de transición tumultuosa, muy beligerante, o sea, y muy armamentística, donde claramente las grandes potencias, todas las grandes potencias, perdieron o no pueden
proyectar poder o influencia a nivel global de la manera que buscarían tenerlo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que, a ver, eso es un poco la regionalización del mundo. Fíjate que cuando empezaba la época de los 90, el consenso de Washington, se hablaba de que la clave para entender la globalización era el regionalismo. Sin embargo, hoy el regionalismo es la clave para entender la desglobalización. Exactamente. Entonces, bueno, nada, con esto yo creo que me gustaría de vuelta agradecerle al teniente general Paleo por habernos compartido este artículo para poder analizar. Claramente, algún día quizás, en algún futuro estaría bueno tenerlo en algún canal, tanto sea en The Shore, el tuyo, sea algo para poder conversar con él y poder seguir desarrollando, quizás hacer cosas, quizás dirimir algunas preguntas o dudas que tenga la gente y todo, y desarrollar. Y bueno,